Bueno, ¿quién como Dios? Dios mío. Eh, bueno, ¿quién como Dios, queridos misioneros? Reciban un saludo bien grande, fraternal y especial en los sagrados corazones de Jesús y de María. Sean todos bienvenidos a este programa Corazón Ardiente. Para iniciar vamos a encomendarnos a Dios y a su Santísima Madre, suplicando su presencia, su compañía, para que sean ellos quienes nos acompañen y sobre todo nos ayuden para que lo que esté necesitando nuestro corazón por medio de esta pequeña charla, ella nos lo regale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulcísima Señora, nos colocamos en tu presencia, colocamos este programa del día de hoy, esta pequeña charla, este momento donde vamos a hablar de este vicio que se contrapone a la virtud de la generosidad. Que tú nos concedas la gracia de poder escucharte, de poder buscarte en todo momento y que a través de esta charla seas tú quien nos des lo que nuestros corazones estén necesitando para llegar al cielo, para alguna tribulación actual que estemos viviendo, para que nos fortalezca, nos anime, nos ilumine, sobre todo en el camino que debemos tomar, y seas tú quien nos lleve siempre de la mano, fortaleciendo la pobre barca de nuestro espíritu, que es a veces tan golpeada por el mundo y quiere hacernos naufragar, pero que seas tú quien nos dé la serenidad, la paz al corazón y los deseos de unirnos plenamente a la voluntad de Dios. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como veíamos el pasado lunes, hablamos un poco acerca de la virtud de la generosidad. Vamos a tratar de hacer un recuento así rápidamente y entramos a hablar acerca del vicio que se le contrapone a esta virtud. Entonces, de la generosidad hablábamos eh, que la generosidad era ir más allá de lo que, de lo que, apenas empecé. Eh, la generosidad decíamos que era ir más allá de lo que estamos obligados a hacer más de lo que nos toca, de lo que nos corresponde. Es decir, no solamente quedarnos cumpliendo los 10 mandamientos, o no solamente hago lo que me mandan en mi trabajo, el horario que estoy obligado a cumplir, o las obligaciones que tengo en casa, sino que yo voy más allá de esas obligaciones, de esas ocupaciones, y ahí era donde hablábamos que ir más allá de lo que está escrito. De cierta manera, eso es lo que está escrito para nosotros, cumplir los 10 mandamientos. Tenemos el horario pues que nos va a regir en el trabajo o en las obligaciones en la casa, pero precisamente la virtud de la generosidad es ir más allá de esto que nos corresponde hacer. Entonces, y nosotros nos damos de forma gratuita, es decir, que nosotros no es que demos porque estamos esperando algo a cambio, sino que nosotros damos porque ya hemos recibido de parte de Dios algo muy grande. Y lo hemos visto pues ya cuánto el Señor nos ha amado, se ha entregado, y nosotros en acción de gracias a ese sacrificio de Él, por el amor que le tenemos,
es que nos donamos, nos entregamos y nos sacrificamos. Entonces, en esto consiste pues como tal la virtud de la generosidad. Entonces podríamos decir que la generosidad, hay una generosidad exterior, externa, y hay una generosidad interna. Entonces, ¿en qué consiste esta generosidad externa? Como bien lo indica, si uno define la virtud de la generosidad, es la inclinación a dar y compartir por sobre el propio interés. O sea que la generosidad a nivel exterior es dar cosas materiales, o sea, es decir, es dar de lo que yo poseo o de lo que yo tengo. Entonces, digamos como que ahí veíamos un ejemplo de San Ignacio de Loyola, como él, un pobre que le pidió limosna, no tenía dinero para darle, pero le dio el traje que él tenía, digamos algo suyo, algo material, que era su ropa, y se las dio a este pobre e intercambió sus vestiduras con él. Entonces, uno ve en los santos muchísimo esto, o sea, de que un San Francisco de Asís que renunció a todas sus posesiones, un San Benito Abad que era rico, poseía muchas riquezas, después de una homilía sintió tocado profundamente en el corazón por Dios, fue, vendió todo lo que tenía y se fue al desierto a hacer penitencia y a orar. Uno ve el desprendimiento de los santos en esto bastante. Entonces, digamos como que a nivel exterior sería este desapego de cosas externas precisamente. Y la generosidad a nivel interior ya no es solamente dar cosas nuestras, sino darnos a nosotros mismos como regalo. Ya no es dar una cosa material, sino darme yo mismo, dar mi tiempo, dar mi salud, dar mi vida inclusive por el otro. Entonces, en esta generosidad interna vemos también, por ejemplo, a un San Francisco, al mismo San Ignacio de Loyola, siguiendo el ejemplo, ellos no daban solo cosas materiales, sino que también se daban a sí mismos. Cuando él estaba estudiando en París, eh, cuando él estaba estudiando en París, allá había un joven que es Francisco Javier, y Francisco Javier pues a veces se burlaba de él porque Francisco Javier era joven y San Ignacio ya entró mayorcito. Y entonces San Ignacio buscaba como la forma de ganarse el corazón de Francisco Javier, pero era un poco duro, inclinaba a otras cosas. Y entonces de repente a Francisco Javier la familia no le pudo seguir ayudando materialmente, económicamente con sus estudios. Y se dio cuenta San Ignacio de Loyola. Entonces, sin que San Francisco Javier se diera cuenta, San Ignacio de Loyola asumió, digamos, como estos gastos económicos del estudio de Francisco Javier y empezó a trabajar de noche, se empezó a dar él mismo, trabajando de noche, sacrificándose, cortándole horas a su sueño, cansado, agotado, llegaba a dormir pues ya más tarde de lo normal y lo hacía para que con este dinero él poder costear la carrera de Francisco Javier. Y cuando Francisco Javier se dio cuenta de esto, se le ganó el corazón y él se acercó a Ignacio, hizo los ejercicios espirituales y se convirtió. Entonces, por este acto de generosidad encontramos una conversión. Bueno, ahora hablar un poco acerca de entonces de los vicios. Entonces, yo podríamos decir, a la generosidad a nivel exterior se le contrapone la avaricia. Entonces, si la generosidad es dar de lo que yo tengo y lo que poseo, lo comparto con los demás, la avaricia va a consistir en todo lo contrario, que es el vicio, perdón, que es donde yo voy a buscar conseguir dineros. Entonces, ¿la avaricia qué es? Es un deseo desordenado de poseer riquezas o bienes materiales. Eso es la avaricia. Una persona que tiene un deseo grande de riquezas, de poder, y para conseguir eso emplea los medios que sea necesario para conseguir sus fines, ya sean medios inmorales, ya sea pasar por encima de la dignidad de las personas, ya sea decir mentiras, calumnias, inclusive lo vemos en la historia de la humanidad también, asesinatos, como un Hitler o un Pablo Escobar. Entonces, la avaricia no tiene fondo, porque es como algo que carcome a la persona por dentro, que la mueve a conseguir dinero, a poseerlo, y entonces para ello busca de todas las formas conseguir el dinero, o sea, un deseo desordenado. Y también
La avaricia es de aquellas personas que teniendo el dinero, eh, no lo comparten, no lo dan con los demás, sino que siempre es para su beneplácito, siempre es para su propio interés, siempre es para su beneficio y no busca compartirlo con los demás. Entonces, vemos como la avaricia, por ejemplo, fue el pecado de Judas, que Judas por avaro entregó al Señor, porque era un hombre codicioso, por 30 monedas, por algo tan poco como eso, entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Yo te preguntaría a ti, que me escuchas, ¿cuáles son tus riquezas? ¿En dónde tienes tu corazón? ¿Cuáles son tus apegos? ¿Te entristece de pronto dar a los demás? Entonces es uno ver hasta qué punto también esa avaricia nos carcome a nosotros, o hasta qué punto nosotros estamos también, digamos, cayendo en la avaricia, porque como dice las Sagradas Escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces necesitamos pedirle mucho al Señor que nos conceda la gracia de tener un corazón desprendido de todo lo material, de todo lo terreno, porque como dice 2 Corintios 8:9, Dios, Cristo, siendo de condición divina, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces nosotros vemos que para el cristiano la mayor riqueza que puede existir para él ya no son las cosas materiales, sino tener a Cristo en el corazón. Y precisamente una riqueza, un bien o cualquier cosa que yo tenga que me aparte de Dios, es ahí donde se convierte algo ya desordenado y pecaminoso. Entonces yo tengo que ver, inclusive de las cosas pequeñas, qué cosa me aparta de Dios o de la caridad. Porque San Juan de la Cruz, él dice, a una ave la impide volar el que esté atada a una cadena o a un hilo. Es decir, pueden ser unos apegos muy grandes como una cadena que nos tengan amarrados y no nos dejen volar en la vida espiritual, o pueden ser cositas pequeñas también, como un hilo que también no deja volar a esta ave. Entonces también nosotros tenemos que revisar, ya no en las cosas grandes y los deseos que tenemos de riquezas, sino también sobre todo en los apegos pequeñitos que podamos tener. Y sobre todo también pues como el apego a nosotros mismos, que es de lo que vamos a hablar en cuanto a lo que se le opone a la generosidad a nivel interno. Entonces, si la generosidad a nivel interno es que yo me doy a mí mismo como regalo, como don, el pecado de la generosidad a nivel interior sería el egoísmo, es decir, donde yo por encima de todo busco agradarme a mí mismo. O sea, hay un amor tan grande a mí mismo que no me importa pasar por encima del que sea para cumplir mis deseos, mis propósitos, lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es el egoísmo? O sea, el egoísmo, sabemos que todos estamos marcados por estos y tenemos esta fuerte inclinación que es el amor propio por el pecado original. ¿Qué pasó? Resulta que en el pecado original, cuando el hombre se rebela contra Dios y le desobedece, las pasiones se rebelan contra el hombre y también le desobedecen, podríamos decir. Entonces, antes el hombre tenía a Dios en su corazón y Dios era el centro de su vida, en Adán y Eva. Pero cuando ellos pecan, ya como que desplazan a Dios de su interior, lo desplazan y se instala dentro de sí el yo. O sea, ya no es Cristo, ya no es Dios, sino que ya soy yo, el Dios de mi propia existencia, sino que soy yo el que me rijo, el que sé qué hacer, el que me las hace todas. Bueno, entonces digamos, este egoísmo que por el pecado original todos estamos inclinados a él, eh, es eso, es el buscarse uno, agradar en todo. Ay, es que yo como sufro, es que mis cruces, es que vea usted cómo me trata, vea usted cómo me habla, es que no, a mí me toca padecer mucho en el trabajo, me toca sufrir mucho aquí en mi casa. Y siempre es una persona que está pensando en sí misma, hablando de sí misma, siempre está buscando su propio acomodo, inclusive a veces por encima de los demás, que es ahí donde uno también comete tantísimas faltas de caridad.
Entonces, este egoísmo o este amor propio, ¿quién viene, digamos, como a destruir este amor propio? Podemos decir, la almadana o el martillo con el que se destruye el amor propio que tenemos a nosotros mismos, este yo que tenemos interior, es nada más y nada menos que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la cruz del Señor es la que vino a desplazar ese yo que tenemos por dentro y a volver a colocar a Dios en su lugar. Entonces ya nosotros todo lo que tenemos que hacer es imitar a Cristo, buscar a Cristo, actuar como Cristo actuó, entregarse como Él se entregó y amar como Él amó. Entonces ya uno ve que el cristiano ya no está llamado a mirarse a sí mismo y a pensar en sí mismo, a pensar en sí mismo o a amarse a sí mismo, sino a amar a los demás, a entregarse por los demás, a configurarse con Cristo, que es, en fin, a lo que estamos llamados todos. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, a tenerlo a Él como el centro de nuestra vida, y Él nos llevará a renunciar a nosotros mismos, a salir de nuestros egoísmos y a dejar de buscarnos tanto, digamos, en nuestro propio acomodo, que como les decía, digamos, este es el pecado que se le pone la generosidad. Entonces, claro, como uno se busca ya tanto a sí mismo, ya uno no se sacrifica por el otro, ya uno no busca hacer feliz al otro, ya uno no busca alegrarle la vida al otro, sino que siempre toda la vida quiere que gire en torno a uno. Uno, por ejemplo, ve, y ojalá así fuera la vida de los misioneros siempre, ya para ir concluyendo el programa, en un retiro espiritual, uno ve la generosidad de los misioneros al 100%. Si tienen que trasnochar hasta las 2 o 3 de la mañana, trasnochan y tienen que madrugar después a las 6 o 6:30 se levantan, que hay que ir a lavar un baño, si va y se lava un baño. El Señor le infunde como una gracia tan grande en el retiro para uno ser generoso que uno debe de pensar que nuestra vida y vivir así es un continuo retiro perpetuo y permanente. Es decir, que lo que nosotros vivimos en un retiro espiritual, también lo vivamos en la casa, en el trabajo y en todas partes. Ser así con el Señor, ser generosos. Entonces, bueno, por ejemplo, San Agustín decía que o sea, habían dos ciudades. Dice él, en la ciudad de Dios, dos ciudades, perdón, dos amores construyeron dos ciudades. El primer amor es el amor a Dios por encima de todo, que llega hasta el desprecio de sí mismo, que es el amor al que estamos llamados todos, que tengamos un amor tan grande que lleguemos hasta despreciarnos a nosotros mismos por amarle a Él. Pero Él dice que también hay otro amor, que es el vicio del que estamos hablando, el egoísmo. Él dice, hay otro amor que es la ciudad terrena, que es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Entonces hay tantas personas que se aman tanto a sí mismo que llegan a despreciar a Dios. Por lo tanto, necesitamos vivir amando a Dios, y si uno tiene un amor grande, este amor al Señor le llevará a ser generoso, a odiarse a sí mismo, ya que Jesús dice, quien odie su vida en esta vida, la ganará para la eterna, pero quien la ame, la perderá. Entonces nosotros estamos llamados, de cierta manera, como ese hombre viejo que está dentro de nosotros, a odiarle y quererlo sacar siempre de nuestra vida. Entonces Santa Madre Laura Montoya decía, destrúyeme Señor, y sobre estas ruinas construye un monumento para tu gloria. Precisamente este egoísmo es pedirle al Señor que nos destruya interiormente y que sobre nosotros construya un monumento para su gloria. Vamos a pedirle esto al Señor a través de esta oración y vamos a suplicarle para que sea Él quien nos dé la gracia de desprendernos de las riquezas, de desprendernos sobre todo de nosotros mismos y así poder amarle a Él por sobre todas las cosas y buscar así también amar a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Que San José los proteja.